Bueno, mila esker etortzeagatik, gracias por venir a todos y a todos. En este día, bueno, mañana es el 1 de mayo, es un día especial para todas las personas trabajadoras y hoy, la víspera, queríamos organizar una charla abierta a toda la gente que se encuentra en esta zona para dar a conocer las propuestas de Irabasi-Gasteiz, Irabasi-Araba para nuestro territorio, para nuestra tierra, sobre políticas de empleo y también analizar el empleo verde, ¿no? que se puede generar, que es uno de los empleos que más puestos puede generar en nuestro territorio y encima un empleo de calidad, porque para Irabasi ganar la prioridad ahora mismo es el empleo. Aproximadamente hay más de 22.000 personas paradas en Gasteiz, las cifras siguen aumentando. En porcentaje es cerca de un 19% de personas desempleadas las que ahora mismo hay en nuestra tierra. Y por esa razón es muy importante la lucha contra ese desempleo y la creación de un empleo, pero no cualquier tipo de empleo, ¿no? Porque estamos escuchando continuamente a los políticos, a las instituciones y a los empresarios hablar de que se está creando empleo, pero la mayor parte de ese empleo es empleo precario. Tenemos que empezar a crear empleo de calidad, empleo duradero y empleo estable, ¿no? Y esa es la principal prioridad en la que nos encontramos ahora mismo desde Irabasi-Gasteiz e Irabasi-Araba. Hay varias partes, después Joserra ya va a analizar el empleo verde, por lo tanto pues no voy a entrar en ese apartado, simplemente, pues entre otras cosas, hablar de la rehabilitación de edificios, de la química verde, de la agricultura sostenible y ecológica, del transporte público, en fin, se pueden generar muchos puestos de trabajo, pero después insisto que ya Joserra va a analizar. Otra de los puntos, que sobre todo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se puede generar empleo y empleo de calidad, es gestionar públicamente los servicios de nuestra ciudad. El ejemplo más claro que tenemos en nuestra ciudad es las basuras, porque es un servicio que ha empeorado, y ya no lo decimos nosotros, sino ya hay un informe que analiza y que ha estudiado y que demuestra que ese servicio se ha empeorado en los últimos años. Y se está estudiando volver a ejecutarlo la misma empresa. Ese servicio, si volviera a ser público, se generaría empleos de calidad y se mejoraría ese servicio. Otra de las cuestiones en las que tenemos que incidir transversalmente, hablando de los barrios, es hablar de unos barrios vivos, y para tener unos barrios vivos hace falta un comercio local. Y en contraposición a las grandes superficies, el empleo local genera empleos de calidad y empleos dignos. Y además crea unos barrios más seguros, porque el tránsito de gente de ir de tienda en tienda hace que los barrios sean más seguros. Otra de las cuestiones es volver a meter en el mercado de trabajo a sectores más desfavorecidos, como es el tema de los jóvenes o de las mujeres, dos de los sectores más desfavorecidos en nuestra sociedad. Se tienen que aplicar políticas de empleo que vuelvan a introducir en el mercado laboral a los jóvenes y a las mujeres, sobre todo en el tema de los jóvenes, y impedir esa sangría, ¿no? Esa emigración forzosa que ahora mismo estamos sufriendo. Y una de las últimas cuestiones, porque no me quiero alargar mucho, ya que hoy el tema principal es el empleo verde, son las políticas de autoempleo y las políticas emprendedoras, ¿no? Hay mucha gente que ahora mismo tiene dificultades para emprender su primer negocio, para emprender una idea que tienen sobre la mesa, y hay que apoyarlas, ¿no? Sobre todo ese tipo de iniciativas que respeten los derechos humanos y los derechos medioambientales. Y estas son 4 o 5 ideas que tenemos dentro del programa Irabasi-Gasteiz y que iremos desarrollando y desarrollaremos cuando lleguemos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pero insisto que hoy el principal protagonista es Joserra con el empleo verde, donde va a analizar más profundamente lo que se puede generar aquí en nuestra tierra. Y simplemente pues agradecerle su presencia y agradecer a todas las personas que nos están escuchando. También hablar de una propuesta que hace Izquierda Unida, Ezker Anitza, que es una de las formaciones que estamos en Irabasi, que es la de trabajo garantizado, y que además se hace en un momento en el que hay un debate en el conjunto del Estado en el que se habla sobre el tema de la implantación de la renta básica. ¿En qué consiste esta propuesta del trabajo garantizado? Pues consiste en que, junto a otros derechos que defendemos, que tienen que ser subjetivos, que una persona se pueda ir a un tribunal y demandarlos, pueda ser el derecho a una sanidad universal, pueda ser el derecho a la vivienda,
que son derechos que están en la Constitución, pero que sin embargo no se están reconociendo a las ciudadanas y a los ciudadanos. Pues que el derecho al trabajo también puede ir una persona que está en situación de desempleo, especialmente si no está cobrando ninguna prestación, y por tanto pueda reclamar un trabajo con el que poder ir saliendo adelante en tanto no tenga opción a un puesto de trabajo mejor. Es una propuesta que tendría un coste en el conjunto del Estado de unos 15.000 millones de euros, lo que son 2,5 billones de las antiguas pesetas. Entonces, esta financiación, que puede parecer que es mucho, no es tanto dinero. Por ejemplo, hace unos años veíamos como tras privatizar el PSOE el 33% de Endesa, el Partido Popular privatizaba el resto. Endesa ha repartido 14.800 millones de euros que se podrían haber repartido entre todas las ciudadanas y los ciudadanos en vez de ir fuera de aquí. Por tanto, esa podría haber sido una forma de financiación. Pero otro dato que podríamos citar es el rescate de Bankia, que nos ha costado 30.000 millones de euros. Simplemente con la mitad se podría hacer este plan de choque que daría trabajo durante un año a 1 millón de personas. Trabajos con salarios de entre 900 y 1.200 euros en función de la cualificación profesional, y que además cubriría muchos sectores que hoy no están siendo atendidos, con propuestas como la del empleo verde, que hoy vais a tratar más a fondo los compañeros de ECUO, propuestas como la de dentro de este empleo verde de conservar y mejorar nuestros bosques, nuestros cauces, nuestro medio ambiente, de atender a personas mayores o a personas dependientes que necesitan de una atención y hoy no la están teniendo, de mantenimiento en las vías públicas, una construcción, una serie de necesidades que podrían estar revirtiendo, garantizando que la gente que ahora no tiene ingresos tuviera acceso a unos ingresos, y que en el momento que tuvieran un acceso a un puesto de trabajo mejor remunerado, pues se podrían ir a ese puesto de trabajo y otra persona cubriría ese hueco. Y además esos 15.000 millones, el coste neto serían, descontando las cotizaciones y los impuestos, sería en torno a los 9.600 millones de euros. No me quiero extender mucho en cifras, pero a lo que voy, con ese coste y además el ahorro de prestaciones que habría, estamos hablando de que prácticamente de cada euro que se gastara en ese plan de empleo se estaría revirtiendo la mitad. Por tanto, no sería un coste alto. Eso no hay que hacerlo solo en el conjunto del Estado. Hay que hacerlo también en Euskadi, hay que hacerlo también en Araba y hay que hacerlo también en Gasteiz. Hay que hacerlo en todas las instituciones en las que estemos presentes, porque es la forma de atacar el problema de desempleo que tenemos, esas 22.000 personas en paro en Gasteiz, esas casi 30.000 personas en Araba, que cuando en el año 2011, cuando entró el Partido Popular a gobernar en la Diputación de Álava, entró siendo Álava la segunda provincia en tasa de desempleo más bajo y hoy ya es la 16ª. Eso es lo que tenemos desde que gobierna Javier de Andrés, como anunciaban en unas cuñas de radio. Cada vez más paro, cada vez peores servicios, cada vez peores condiciones en servicios que dependen directamente de la Diputación, como es el servicio de ayuda a domicilio, donde estamos viendo una precarización de sus trabajadoras y trabajadores, donde estamos viendo un empeoramiento en la calidad del servicio, donde estamos viendo como las partidas presupuestarias sistemáticamente no se ejecutan y ese dinero se va por el desagüe, y donde vemos que por contra hay mucho por hacer y se puede cambiar. Por eso vamos a trabajar en ello. Hoy no me voy a extender mucho, tiempo habrá de ir hablando sobre esta propuesta y ya pues os dejo con José Ra, nuestro compañero. Muchas gracias, Millasquer. Bueno, ya ha dicho Damián que la situación de desempleo en Álava es preocupante. El año pasado, exactamente hace un año, di otra charla de empleo verde en la anterior campaña electoral. Hoy en día tenemos 200 personas más en paro que el año pasado. Se nos está diciendo que el Producto Interior Bruto va incrementando décima a décima, y que si esperamos y tenemos paciencia, dentro de 5 o 10 años veremos los brotes verdes, veremos la recuperación. No va a ser así, no va a ser así. No podemos seguir esperando a que el empleo dependa de
del incremento del Producto Interior Bruto, porque el Producto Interior Bruto, por ejemplo, puede incrementarse simplemente por el tráfico de drogas o la prostitución, ¿eh? Entonces, tenemos que buscar otros sistemas de generar empleo. También ha mencionado uno que es muy interesante, que enlaza con el que yo voy a explicaros. La diferencia que puede tener el empleo garantizado en general y el empleo verde es que el empleo verde busca solucionar dos problemas en uno. Evidentemente el primero es el problema del desempleo, ¿eh? Todos los planes de empleo tratan de resolver ese, pero además el empleo verde lo que trata es de desarrollar ciertos sectores que van a ser necesarios y van a ser imprescindibles de cara a muy poco tiempo, de cara al futuro, para hacer que nuestra sociedad y para hacer que nuestra economía pueda seguir adelante como ha estado hasta ahora, ¿vale? Hace 2 días presenté un estudio en el País Vasco francés sobre creación de empleo verde, en el cual, lo tengo por aquí, se proponían 10.000 empleos verdes. Lo hice en colaboración con una organización, con una ONG del País Vasco francés. Bueno, cuando se presentó esto, se ha presentado ante la prensa, fueron cientos de personas las que fueron a las charlas, todos los medios de comunicación, portadas en los periódicos, y allí solamente tienen un 9% de desempleo. Me llama la atención que aquí nosotros tengamos el doble. Y cuando nosotros en las elecciones autonómicas de 2011 hicimos nuestra propuesta de empleo verde para Euskadi, que proponía la creación de 40.000 empleos, empleos de calidad, empleos estables, empleos sostenibles, no tuvimos ningún eco, ninguna repercusión. Es como si no hubiera existido ese estudio. Bien. Curiosamente, esa falta de atención por parte de las instituciones no tiene un reflejo cuando esos partidos, digamos, mayoritarios llegan al gobierno. El PNV, cuando ha llegado al gobierno, su único plan de empleo estaba basado fundamentalmente en una cosa que ya se ha dicho aquí. Por ejemplo, la rehabilitación de edificios. Uno de los sectores principales de empleo verde es el de la rehabilitación de edificios desde el punto de vista de su consumo energético. Bien, nosotros en campaña habíamos propuesto rehabilitar 100.000 edificios. Curiosamente, llega el PNV y su primer plan de empleo, un año después de llegar al gobierno, es rehabilitar 100.000 edificios. Vaya, o sea que las ideas quizás las están cogiendo de los que no llegamos a ese parlamento, pero ellos no tienen más ideas que esas, no tienen más ideas. A día de hoy, los gobiernos siguen esperando a que el Producto Interior Bruto crezca esa décima o esas 2 décimas para generar empleo. Pero la realidad es que hay un montón de sectores donde podríamos hacer mucho trabajo y donde podríamos generar mucho empleo. La rehabilitación de edificios, por ejemplo. Os voy a contar una anécdota. La Calera Txebiques, que es la plataforma de afectados por la hipoteca, hizo unas jornadas en enero-febrero. Parte de esas jornadas se dedicaron a la pobreza energética, porque muchas de las viviendas de protección oficial o viviendas de alquiler social hoy en día construidas por el gobierno vasco están habitadas por gente que no puede pagarse la calefacción. Bueno, en esas jornadas se dijo que gran parte de los edificios que estaban construidos hace 4 o 5 años tenían unas holguras por las ventanas que hacían imposible poner la calefacción porque el calor se iba por todos los lados. Esas viviendas, si tuvieran una rehabilitación energética, no solamente estarían generando empleo, sino que además estarían dando lugar a que esa gente no estuviera perdiendo el dinero por las juntas de las ventanas. Y se daba una circunstancia además especial, y es que tenían que pagar un fijo por la calefacción sin tener calefacción, porque no la podían encender porque no tenían dinero para pagarla. Pero sin embargo estaban pagando el fijo. Bien, cuando eso salió en prensa, inmediatamente a esas charlas había ido un miembro de ECU, que además es profesor universitario en tema de energías renovables y rehabilitación de edificios. Alokabide llamó a ese profesor universitario. ¿Qué creéis que hizo? ¿Fue para que le asesorara en un plan de rehabilitación energética de las viviendas sociales de Vitoria? No, le dijeron que si seguía hablando de eso no iba a volver a dar clase en la UPV más. Esa fue la respuesta del gobierno vasco. Es decir, no solamente es que haya planes, no solamente es que esos planes el propio gobierno vasco sepa que son reales y los proponga, sino que cuando las entidades sociales, las organizaciones reclaman la rehabilitación energética y reclaman contra la pobreza energética, la respuesta de las instituciones es o te callas o te callo. Bien,
Cuando digo que el empleo verde soluciona dos problemas, este es el ejemplo más palmario. Solucionamos un problema de pobreza energética y solucionamos un problema de empleo, porque la rehabilitación de edificios en Álava generaría 2.000 puestos de trabajo. Son cálculos que ya están hechos, cálculos en la mano, con el número de viviendas que se podrían rehabilitar. Y esos 2.000 puestos de trabajo es muchísimo empleo para lo que es la provincia. Pero obviamente no solamente tenemos la cuestión de la pobreza energética, tenemos un problema adicional con el desmedido consumo de nuestros edificios, y es el cambio climático. El cambio climático que no vemos, que no sentimos, pero que sí siente, por ejemplo, nuestra naturaleza. Sabemos que a día de hoy hay bodegas que ya están buscando terrenos en altura, porque se sabe que la Rioja Alavesa, de aquí a no más de 30 o 40 años, posiblemente ya no va a producir vino, porque las condiciones climáticas no van a permitir eso. Pues el cambio climático, queramos o no, nos va a llegar. Si no hacemos frente a eso, y una forma de hacerle frente es evidentemente reducir el consumo energético de nuestros edificios, tarde o temprano vamos a perder además mucho más empleo. En Cataluña, las propias bodegas están comprando terrenos en altura para empezar a plantar las viñas cada vez más altas para hacer frente a ese cambio climático. Bien, para hacer frente a ese cambio climático, una de las cuestiones principales es dejar de utilizar energías fósiles, empezar a utilizar energías renovables. Los cálculos que hicimos en ECO en su momento decían que pasar al sector de las energías renovables solo en Álava podía generar 2.800 empleos. 2.800 empleos. Y no estoy hablando de poner molinos en la punta del monte, estoy hablando de poner placas solares en todos los edificios. Por ejemplo, los edificios de Alokabide, todos ellos tienen placas solares térmicas. Bien, no están conectadas. No están conectadas. Estamos despilfarrando la energía, y cuando Calera Cheriqués dice es que las placas no están conectadas, pues viene Alokabide y le dice os calláis, os callo. Y es así como están funcionando nuestras instituciones, pero sabiendo que tarde o temprano vamos a ser la ciudadanía quienes paguemos esa factura. Bien, las energías renovables pueden generar un montón de empleo, pero obviamente hay muchos más sectores que pueden generar empleo. Ya se ha dicho aquí, lo ha dicho Óscar, el sector de la gestión de los residuos. La Unión Europea ha hecho estudios, la Comisión Europea, diciendo que por cada 10.000 toneladas de residuos que se reciclan, se generan 250 puestos de trabajo. 250 por cada 10.000 toneladas. Tenemos que tener en cuenta que Vitoria genera unas 300.000 toneladas al año. Bien, eso podría generar empleo, pero la realidad es que estamos llevando todos los residuos a Gardelegui y estamos reciclando solo un 10% o un 20% de los residuos, cuando podríamos estar reciclando un 50% de los residuos, simplemente haciendo una gestión de la recogida de basuras diferente. Pero claro, como la hemos privatizado, pues lo que hacemos es hacer una gestión de residuos barata, pero no una gestión sostenible, una gestión socialmente responsable. Pero también podríamos desarrollar sistemas de recuperación de residuos. Aquí donde me veis estoy vestido con ropa de segunda mano. Hoy en día en Vizcaya hay iniciativas sociales de recogida de textiles, de recogida de utensilios, de recogida de aparatos electrodomésticos, de libros, de discos, que genera 250 puestos en Vizcaya, reciclando unas 3.000 toneladas de residuos. Y eso genera empleo. Y además ese empleo, como lo estaba diciendo Damián, es empleo sostenible, es empleo duradero, y es empleo social, porque es empleo además no deslocalizable. El empleo asociado a la gestión de residuos no nos lo pueden deslocalizar, nos pueden deslocalizar las fábricas, pero no ese tipo de empleo. No nos pueden deslocalizar el empleo asociado, por ejemplo, a la depuración del agua. Y tenemos un montón de pequeños municipios en toda Álava, que ahora mismo no tienen sistemas de depuración de aguas. Invirtiendo dinero en eso, podríamos generar otros 200 o 300 puestos de trabajo. Con los espacios naturales, Álava tiene desde Valderejo hasta el Gorbea, tiene un montón de espacios naturales a los que se le puede sacar valor, que pueden tener actividades de ecoturismo, de cuidado de la naturaleza. Se podrían generar hasta 200 empleos. Tampoco se está haciendo nada en ese sentido. Entonces, no solamente son los empleos que podemos generar, sino los que estamos destruyendo además, por ejemplo, en el tema de la agricultura. La agricultura ecológica y sostenible tiene un futuro tremendo, crece un 10% al año.
Y sin embargo, Euskadi importa el 95% de los alimentos que consume. El 95%. Solamente en los últimos 10 años se han destruido 10.000 empleos en la agricultura. 10.000. Podríamos recuperar hasta 1.500 empleos en Álava solamente reconvirtiendo la agricultura convencional a agricultura ecológica, porque la agricultura ecológica, además, es un 30% más intensiva en creación de empleo que la agricultura convencional. Un 30% más. Es decir, por cada agricultor convencional, en el momento en que generan, por cada 3 agricultores convencionales, en el momento en que los cambiamos, los trasladamos a la agricultura ecológica, son 4, no 3. Bien, ahí tendríamos otros 1.500 y así podríamos tener hasta 9.000 empleos verdes hoy en día. ¿Y por qué eso no está pasando? Bueno, no está pasando evidentemente porque no hay voluntad política, porque el coste de generar esos empleos verdes, igual que el de generar esos empleos de choque que decía Damián hace un momento, no es tan alto. Solamente el fraude fiscal que tiene Álava cada año, el detectado es de 130 millones de euros. 130 millones de euros. Bien, estuve en Iparralde, como os he comentado, y allí se repartía una cosa muy curiosa. Repartían, los organismos sociales repartían esto, ponían 26 millones. Se quejaban de que se estaban malgastando 26 millones del erario público. ¿Sabéis en qué? En el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad francés. 26 millones y estaba la calle incendiada. ¿Sabéis cuánto estamos gastando nosotros anualmente en nuestro tren de alta velocidad? 400 millones. Todos los años 400 millones. La RGI, que parece que a muchos les sobra, la RGI, toda la RGI del País Vasco son 360 millones. Bueno, pues en el tren de alta velocidad estamos sepultando cada año 400 millones y no hay una coordinadora, de gente preocupada, no están los medios de comunicación ahora mismo incendiados diciendo dónde va este dinero. El tren de alta velocidad vasco son 6.000 millones de euros lo que va a costar. 6.000 millones de euros en presupuesto, que luego será un 25% más, porque ya sabemos que las constructoras se van a quedar su parte de la tarta. Claro, pero se nos dice, es que esto es una inversión. Y sin embargo, la RGI es un gasto. Claro, 6.000 millones no son una inversión, porque para poder recuperar esa inversión, suponiendo que trajéramos todos los días 10 trenes de alta velocidad llenos de 100 franceses cada uno, supondría tener que estar 500 años trayendo a toda Francia o a todos los turistas franceses, alemanes, suizos. Bueno, si vienen suizos, igual traen algo de lo que ya se ha ido para allá, ¿no? Pero si no, la realidad es que el tren de alta velocidad jamás en la vida va a ser una inversión. No solo es un gasto, sino que es un despilfarro. Es un despilfarro. Y sin embargo, cosas que se consideran como gasto, como la RGI, en realidad son una inversión para mantener la cohesión social de toda la ciudadanía. Bien, en movilidad sostenible, en transporte urbano, en transporte de mercancías, se pueden generar en toda Álava hasta 900 empleos. ¿Por qué? No solamente estoy hablando de empleos no deslocalizables como los de conductores de autobús o conductores de tranvía o tiendas de reparación de bicicletas, que también... Estoy hablando de la gestión de las mercancías, de cómo se mueven las mercancías. Uno de los mayores errores son los gastos, porque no son inversiones que se han hecho en las plataformas logísticas, que aquí tenemos en Jundiz, que tenemos en Álava, en Arasur. Arasur está prácticamente vacío. Hay polígonos que tienen una ocupación del 5, del 10%. Bien, Arasur costó 16 millones de euros. Y 5 años después, se han dado cuenta de que igual necesita una playa de vías, porque hoy en día, al precio que está el gasoil, tarde o temprano las mercancías por Europa se van a empezar a mover por tren, por ferrocarril. Y la realidad es que hemos dejado morir el ferrocarril para cambiarlo por el tren de alta velocidad, pero ni el tren de alta velocidad va a poder llevar mercancías, ni el tren lo tenemos ahora mismo preparado para transportar esas mercancías. Y ahí al lado está el puerto de Bayona, con la estación de Hendaya, y para cuando nos demos cuenta, ni Arasur ni Jundiz van a servir para nada, porque tenemos unos políticos totalmente ciegos, que no se dan cuenta de por dónde viene el futuro. Y el futuro viene por solucionar el problema del empleo, pero también viene por solucionar los problemas de sostenibilidad que tiene nuestra economía. Y el aeropuerto de Foronda, que va a estar vacío, porque tarde o temprano
tarde o temprano las mercancías van a ir por barco o por ferrocarril, que es la forma más sostenible de transportarlas. Bien, ahora se han dado cuenta de que Arasur no tiene playa de vías y hay que gastar, aparte de los 16 millones, otros 8 millones en poner una playa de vías en Arasur. Y lo mismo con Jundiz. Bueno, pues la realidad es que todos esos empleos en movilidad sostenible, en energías renovables, en rehabilitación de edificios, en agricultura ecológica, pueden generar en Álava, y eso son cuentas realizadas ya en la mano, 9.000 empleos. Es cierto que tenemos 25.000 personas en desempleo, pero 9.000 empleos es un bocado enorme y es una esperanza para un montón de gente. ¿Qué hace falta para eso? Hace falta voluntad política. Y lo que no podemos seguir teniendo es un diputado general, como el señor De Andrés, o un alcalde, como el señor Maroto, que lo único que les preocupe es lo que se gasta en los pobres y no lo que se están llevando ahora mismo todas esas constructoras, porque no nos olvidemos, no nos equivoquemos. Si se está apostando por el tren de alta velocidad no es porque nuestros políticos crean que va a funcionar, saben que no va a funcionar, no son tontos tampoco. Evidentemente lo que hay es un montón de constructoras. ¿Para qué queremos nosotros un tren de alta velocidad? Para nada. Para nada. No va a servir para nada. Porque, entre otras cosas, en Francia, el Tribunal de Cuentas francés, que no es como el Tribunal de Cuentas de aquí, que sus órganos directivos los forman los partidos de siempre, el Tribunal de Cuentas francés ha dejado claro que el tren de alta velocidad francés no está justificado económicamente. Y cada vez que el Tribunal de Cuentas en Francia, Le Cour des Comptes, que le llaman ellos, dice que no está justificada una inversión, el gobierno no hace esa inversión. Bueno, aquí se les ha dicho que no tiene ninguna rentabilidad y van a seguir haciéndolo. Entonces, por terminar ya, lo único que quiero deciros es animaros a que sigáis trabajando para echar a esta gente, porque la única esperanza que ahora mismo nos queda, si queremos trabajar por un empleo digno, sostenible y de calidad, ya que estamos en vísperas del 1 de mayo, es intentar que toda esta gente, con sus amiguismos en las constructoras y sus amiguismos en la economía de toda la vida, deje de estar en el poder y podamos empezar a aplicar otras políticas más centradas en las personas y no tanto en si el PIB sube una décima o no. Pues nada, muchas gracias.